Muy buenos días a toda la audiencia de este programa tan especial que tiene nuestra comunidad apostólica. Les habla el pastor Gabriel Rincón. Agradezco a Dios por la bendición que me da de poder compartir con todos ustedes estas verdades que son incomparables, estas verdades que son incuestionables y que nutren nuestra vida de una manera especial, nos llenan de una visión diferente, la capacidad para movernos en este mundo y poder salir victoriosos sin que las cosas que comúnmente afectan la vida de un ser humano nos afecten a nosotros. Quiero que meditemos en un texto de la Escritura y podamos extraer contenidos que le aportan valiosos recursos a nuestra existencia. Los invito a abrir el texto en el Salmo 19. Dice de la siguiente manera: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que esconda de su calor. Es interesante descubrir lo que el escritor nos quiere transmitir a través de este hermoso poema, que si lo miramos de una manera muy superficial no podemos descubrir el sentido o uno de los sentidos que este texto nos permite ver. El escritor hace un esbozo grandioso para su época, muy adelantado o avanzado. De hecho, eso nos permite ver la inspiración de Dios. Y hermanos, esto es especial, ver cómo Dios termina metiendo la mano en la vida de un hombre para que termine diciendo cosas como las que nos refiere a través del Salmo. Del versículo 1 al 6, este hombre está señalando un acontecimiento que solo es posible producto de una ley, y muestra cómo el sol sale de un lugar y va a otro lugar, sale del oriente y va hacia el occidente y se oculta, pero él lo plantea desde una perspectiva poética muy hermosa. Y este hombre está citando una ley, la ley gravitacional. Él no sabe de eso, para su época eso no se conocía, y lo usa y crea ese poema para decir una verdad extraordinaria. A través del poema nos muestra cómo este suceso o este fenómeno de salir el sol y ponerse es algo que funciona y no tiene pierde o desviación, se cumple. Y él lo que está tratando de enfatizar es que es una ley, y que aunque no hay palabras, no es oída su voz,
todo el tiempo este acontecimiento se da. Esto lo podemos descubrir en el texto del verso número 7 y lo menciona más abiertamente. Después de haber hecho su poema, él dice: la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. Oigan qué interesante. Este hombre nos está mostrando para su tiempo cosas que muchos no habían entendido, y él lo menciona como una ley y dice: la ley de Jehová es perfecta, no tiene ni la más mínima posibilidad de que falle o fracase. Desde esta perspectiva, hermanos, nosotros tenemos que entender que lo que Dios establece, como lo establece hablando de la creación, funciona a través de leyes y no hay nada que se pueda oponer a estas. Por ejemplo, yo veía en una ocasión a un hombre que se levantaba del piso, pero era una patraña. Les hacía creer a las personas que era posible levantarse del piso, levitar, lo que algunos dicen. Eso no existe, porque eso sería romper con la ley perfecta de la gravedad. Una persona que es capaz de levantarse y levitar 1 centímetro, 2 centímetros, vuela. Y si no lo está haciendo a través de una fuerza que se da para poder levantarse, para que pueda volar, y es levitación únicamente, esta persona terminaría yéndose en el espacio. Entonces, lo que el salmista nos quiere enfatizar es que la ley de Jehová es perfecta, que se cumple, que funciona y que nunca falla o fracasa. Ley que en el Antiguo Testamento lo podemos ver expresada en estatutos, preceptos, mandamientos, normas, decretos, testimonios. Y todo esto, mis queridos hermanos, cuando uno descubre lo que este hombre quiere decir, uno termina asintiendo que lo que Dios establece, que lo que Dios hace a esos niveles, nunca tiene pierde. Nunca tiene pierde. La ley es perfecta. Logros y desarrollo que se dan en la vida del hombre, que se aplica a ella, porque posterior a hacer el poema lo expresa en el Salmo 19:7. Y mire lo que dice: el testimonio de Jehová hace sabio al sencillo. La ley de Jehová hace sabio al sencillo. En el 8, Salmo 19:8 dice: los mandamientos son rectos y alegran el corazón. Todos aquellos que nos ubicamos válidamente en la verdad de Dios, en el dicho de Dios, en el argumento de Dios, en la ley de Dios, en el interior de nosotros hay gozo, hay alegría, hay paz, hay tranquilidad. Ahí mismo en el 8 dice: el precepto de Jehová es puro y produce claridad a los ojos. Y es interesante porque eso es lo que hace la verdad de Dios, para que sepamos decidir, para que sepamos establecer relaciones, que el hombre sepa hacia dónde reorientar de una manera eficaz la vida. Miremos de igual manera el Salmo 1, también está hablando de la ley, y mire que aquí ya se da algo extraordinario, porque es que así como algo tan maravilloso y asombroso que es
la rotación que hace la Tierra en torno al Sol, ellos no lo sabían, y que se da la posibilidad de que haya luz en nuestro sistema solar. La palabra de Dios produce todo el tiempo desarrollo y bienestar en la vida de todos aquellos que somos capaces de ubicarnos en lo que Dios establece. Dice el texto del Salmo 1, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Oigan qué interesante. Y en su ley medita de día y de noche. Eso, el hecho de meditar es tenerla presente todo el tiempo, en todo momento, a toda hora. Es pensar en lo que Dios dice, pensar en lo que Dios manifiesta, pensar en lo que Dios enseña, pero no solo pensar, sino aplicarla. El hombre que medita de día y de noche, y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Mire cómo una persona ubicada válidamente en la ley de Jehová, en la verdad de Dios, en los preceptos de Dios, en los testimonios de Dios, se desarrolla plenamente, crece, se ensancha y su vida termina viviéndose de una manera especial. De igual manera, el Salmo 119 testifica de lo especial y grandioso de la ley, que es especial y grandioso. Casi todo el Salmo expresa el beneficio de los decretos, estatutos, normas. Y quiero que vayamos al Salmo 119, vayamos al Salmo 119 y miremos uno de sus textos. El Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué hará el joven que su camino sea un camino válido? Con ubicarse en su palabra. Mire cómo hacen el traslado de estatutos, normas, preceptos, leyes, que a la final termina siendo palabra de Dios. En el 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda tu riqueza. En el 16 dice, me regocijaré en todos tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. De ahí que en el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, Juan, en el capítulo 1, hablando de Jesús, previamente el salmista ha usado la palabra ley, estatutos, preceptos, para mostrar el desarrollo, el avance, el crecimiento del ser humano que aplica válidamente esto. En Juan, capítulo 1, el escritor, hablando de Jesús, dice de la siguiente manera. Juan 1:14 dice, y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, y a esto me quiero referir, lleno de gracia y de verdad. Uno podría decir que por fin apareció un hombre que asimilara correctamente la palabra de Dios y todo lo que esa palabra logra desarrollar y producir en la vida de aquel que la asimila. Ya lo habíamos visto en la creación, como en el sol, como en ese poema hermoso. Ya lo vimos como en el texto del Salmo 1, como será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Hemos visto lo que nos dice el escritor del Salmo 119, cómo logra
el hombre que se ajusta válidamente a los dichos de Dios, al testimonio de Dios, a los decretos de Dios, explayar su vida. Pero aquí aparece ya un hombre donde manifiesta, dice el texto, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, aplicarnos correctamente a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a las normas de Dios, a los estatutos de Dios, hace que la vida del hombre funcione correctamente y es algo que tiene cumplimiento. De ahí que los hombres o las personas, incluyéndonos a nosotros cuando no estábamos ubicados válidamente en Dios, nuestra vida era un fracaso, nuestra vida era un caos, pero llegados a Dios, ubicados en Dios, asimilando correctamente el dicho de Dios, el argumento de Dios, el consejo de Dios, la palabra de Dios, nuestra vida tiene que explayarse, nuestra vida tiene que tener unos producidos diferentes a todos los niveles. En el 16 dice, porque de su plenitud, oigan, un hombre que logra desarrollar plenitud y todo producto de esa palabra recibida de Dios, aceptada en obediencia. Nada de lo que Dios nos ha propuesto a través de su palabra no produce efectos grandiosos. Todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, hace que nuestra vida sea totalmente diferente, sea afectada a unos niveles que los que nos van viendo van quedando asombrados, y aún nosotros, porque aplicando válidamente esa palabra, ese dicho, ese argumento, nosotros podemos salir victoriosos. Por último dice, nada de lo que Dios nos ha dicho se cae, todo se cumple. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ninguna de ellas se cae. Y es lo que tiene que ver con una ley. La ley funciona porque funciona. No hay nada que pueda atravesarse e impedir que las cosas funcionen de acuerdo para lo que han sido creadas. Por eso cuando a nosotros nos asimilamos correctamente la palabra de Dios, terminamos funcionando de acuerdo al diseño previo que Dios había establecido. Por eso necesitamos conocer su palabra y conocerla válidamente y aplicarla correctamente a nuestras vidas para que nosotros podamos dar medidas muy similares a las que Jesús mencionaba. Mayores cosas que estas podréis hacer vosotros porque yo voy al Padre. Hermanos, mayores cosas es un desarrollo, porque contamos hoy con el respaldo de Dios, de Jesús, de la iglesia. Hoy contamos con muchos más recursos para poder lograr desarrollar nuestras vidas a unas dimensiones insospechables. Y por último, que cuando nosotros hablemos, y esto es clave en el evangelismo, es clave, y son de las cosas que yo constantemente toco, lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. Esto es como la prueba de ácido. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 4, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Qué nos está planteando el texto? Que dejemos de estar hablando cosas que nada tienen que ver, que no estemos argumentando de acuerdo a lo que argumenta el mundo, que si argumentamos todo lo que argumentemos esté
soportado o esté sostenido en las verdades de Dios. Hermanos, el recurso de la palabra es un recurso incomparable que, como decía el texto, hace sabio al sencillo, que perfecciona la vida nuestra, que logra sacar de esta condición biológica condiciones que terminan sorprendiéndonos a nosotros mismos, donde nosotros creíamos que no se podía dar nada. Cuando aplicamos correctamente esa ley, ese estatuto, esos mandamientos o esa palabra a nuestras vidas, es como cuando se toma una matica que se está muriendo por falta de agua y se le coloca agua y cómo se convierte en una planta frondosa. Y si es planta que da fruto, termina dando fruto. Por eso, mis hermanos, la invitación es a que nosotros nos apropiemos de esa palabra importante, grandiosa, incomparable que Dios nos está revelando. Pero no solo para nosotros, que nosotros la tomemos y la apliquemos y que la gente la pueda asimilar de nosotros habiéndola previamente aplicado en nuestras vidas. A eso los invito, mis hermanos, y eso es de las cosas que va a hacer que nuestra comunidad avance, que nosotros seamos hacedores de la palabra. Vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios por esa oportunidad y por tremendo recurso, hermanos. Esto es especial, esto es algo nunca visto, esto es un misterio que solo quienes lo van viviendo van descubriendo que es real y que es verdadero. Padre eterno, te damos gracias en esta noche por la bendición que tú nos das. Agradezco, Dios de los cielos, por todo este recurso de claridad que tú le estás dando a nuestro pueblo. Gracias porque nos permites formar parte de este grupo de hombres y mujeres que han venido asimilando correctamente lo que tú nos estás dando. Gracias porque nosotros estamos llamados, Señor, a dar el nivel que tú esperas que demos, Señor, y a ir generando en nosotros unas condiciones cada vez superiores, cada vez mejores, cada vez expresándose en beneficio de los demás, Señor, pensando en tanta gente que necesita que nosotros nos convirtamos en esos puentes para lograr alcanzarlos. Gracias por lo que tú nos das, Señor. Gracias por lo que estás logrando con cada uno de nosotros. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Amén.